Mi objetivo en esta participación y sin el deseo de abusar de su tiempo. Como tal, lo que estamos viendo ahorita, bueno, es un cruce de caminos entre el constitucional, el derecho civil. ¿Y por qué viene este cruce de caminos entre dos derechos, que uno es público y uno es de tintes sociales, ¿no? Que viene divorciado del derecho civil, que es un derecho privado por excelencia y que se creó pues por una ideología allá en Francia, ¿no? En el Estado moderno, y era la ideología de proteger a la burguesía y a la propiedad, ¿no? Entonces no era un derecho el civil que buscara pues, lo social. De ahí que viene un poco la escisión con el derecho familiar, porque el derecho familiar, como ya muy bien lo asentó la maestra, pues está buscando proteger al núcleo básico de la sociedad. Pero bueno, en esta resolución que tenemos, la 1388, hay una intersección muy bonita, porque está el derecho constitucional con una interpretación conforme, aplicando un principio pro persona, del cual ahorita vamos a analizar un poquito, y plus viene pues los principios del derecho familiar, ¿no? Y cómo está operando. Y esto está ordenado así por el discurso en derechos humanos. Entonces, mi intervención pues básicamente va a analizar lo que es la inmersión del discurso de los derechos humanos en el derecho familiar, con una mención obviamente especial en lo que es la pensión alimenticia retroactiva, ¿no? Que yo considero una acción afirmativa que busca pues tutelar la dignidad de los seres humanos. Ahora bien, vamos a ver un poquito qué ha pasado con que ya no es tan nuevo, pero todavía le siguen diciendo el nuevo paradigma en derechos humanos, y básicamente qué trae en el discurso jurídico. Bueno, el estatus jurídico que se adjudica a los derechos humanos propicia que los mismos sean materia y motivo de decisión judicial, ¿no? Ahora son los protagonistas, por eso decimos que son justiciables, lo que conlleva su fortalecimiento y construcción a través de precedentes y textos aislados y jurisprudencia, que es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo los derechos humanos en acción por medio de estas textos aislados y precedentes que estamos aquí analizando. De esa manera es como el ser humano se instala en una comunidad, porque el que se le reconozcan derechos humanos lo instala en una comunidad jurídicamente, donde se le da un acervo de dignidad. Y eso es lo bonito, y esa es la inmersión del discurso de los derechos humanos en el derecho, que antes de la reforma no se veían este tipo de argumentaciones, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay una jurisprudencia de 2016 que eleva la dignidad a norma jurídica, ¿no? Y dice, no es un mandato únicamente ético, sino que la elevo a norma jurídica, ¿no? Así de evolutivo está ahorita el derecho, y a mí se me hace pues muy fértil. ¿Por qué? Porque si vamos a analizar dignidad, por ejemplo, que ahorita no lo vamos a hacer tanto, pero la dignidad es la palabra dignidad y el concepto de dignidad viene de un arraigo filosófico, ¿no? Tanto de un arraigo filosófico con la idea de los griegos en el axioma y el axiosis, ¿no? La construcción de un mérito, de conductas que me edifiquen y me hagan un mejor ser humano. Desde ahí viene, pasa por el filtro de Platón, de Aristóteles, ellos también hablaron de dignidad. Viene la escolástica, Santo Tomás de Aquino, luego viene el brinco con lo que va a ser Píccolo de la Mirandola, que es de los primeros discursos en el renacimiento de lo que es dignidad, ¿no? Y así, si nos vamos en autores, no acabamos, ¿no? El paroxismo llegó con Kant, y es Kant quien, donde ese concepto de dignidad, ¿no? Que dicen, bueno, es el valor intrínseco de un ser humano. Bueno, ese viene del discurso de Kant, y viene en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿sí? O sea, lo que quiero que vean es la inmersión de otros discursos en la materia jurídica, y cómo nosotros como abogados, cuando estamos construyendo el derecho, echamos mano de este tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, Ignacia Schiller también le escribió y le contesta a Kant, y es muy interesante el concepto de dignidad en Schiller, por ejemplo. Entonces es un concepto meramente filosófico, pero ahora lo ocupamos, ¿no? Y lo elevamos a norma jurídica. ¿Y por qué? Porque si recordamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice, es que, digo, lo estoy parafraseando porque no me la sé de memoria, pero básicamente dice que los derechos humanos parten de la dignidad, porque yo te reconozco como un ser digno, ontológicamente hablando, porque esa es la dignidad en sentido ontológico. Hay 3 tipos de dignidad. La dignidad ontológica, bueno, te reconozco digno, y por consiguiente te voy a dar un manto, una serie de prerrogativas que son los derechos humanos.
porque son los que van a hacer viable y materialmente posibles tus derechos. ¿Okay? De eso va un poquito también esta reforma que se tuvo en cuanto a hablar de derechos humanos y por qué estamos hablando tanto de derechos humanos y por qué la palabra dignidad brota en todos lados, ¿no? Y a veces se le ve como un callejón sin salida porque no la podemos definir de una manera tan clara, ¿no? Pero básicamente es eso. Ahora, como ya sabemos, pues los derechos humanos están interconectados, son interindependientes, ¿no? Y tienen la universalidad, es decir, que a todo el mundo le van a aplicar, ¿no? De eso va. ¿Por qué? Porque la dignidad es innata para todos. Entonces ven cómo está operando dignidad junto con derechos humanos, por eso estos principios también con los que operan derechos humanos, ¿no? Y bueno, en las nuevas posturas doctrinarias pues se está hablando de de los derechos humanos como un mandato mínimo ético, ¿no? Y una ética universal. Entonces ya hasta metemos a la ética por acá, ¿no? Para que vean lo bonito y rico del discurso. Ahora bien, y para no realmente no aprovecharme tanto de su tiempo, bueno, lo que está encarnando este catálogo de derechos humanos es promocionar y garantizar a su vez la dignidad de todos los seres humanos. Los derechos humanos, por lo tanto, constituyen el circuito normativo que promueve el desarrollo pleno de la persona, y aquí vienen los conceptos, ¿no? Libre desarrollo de la personalidad, interés superior del menor, pues por esto, porque estamos promoviendo, lo que tratamos de hacer es el desarrollo pleno de la persona. Pero también van a enmarcar, que ya se los adelantaba, una idea de una ética mínima universal, es decir, es lo mínimo que puedes hacer para tratar ética y moralmente a la persona bien, ¿no? Es lo que nos están diciendo con ello, es lo mínimo que puedes hacer. Por lo tanto, es de doble circulación, o sea que el Estado los tiene que cumplir, pero también entre particulares, ¿no? Hay estas obligaciones de respeto mutuo para dignificar a la otra persona de acuerdo a las conductas que yo tenga hacia ella, ¿no? Por lo tanto, este derecho este discurso normativo se hace coercitivamente, ¿no? Lo que está dando es darle esto coercitivo pues, para proteger a la persona, ¿no? Y la persona es lo que me importa, y si ven, estamos decidiendo sobre todo en esta resolución sobre la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque infancia es destino, y bien lo vieron. Si no tiene el apoyo económico en la infancia, ¿qué futuro puede tener? ¿No? Y es una de las reflexiones que hicieron al elaborar esta sentencia. Entonces, de ahí la importancia de lo que estamos viendo, y es esta inmersión. Yo, claro, este es un análisis, hay muchos tipos de análisis que se pueden hacer de esto. Yo lo quise analizar desde una manera argumentativa, qué tipos de argumentos realizaron y por qué están haciendo esto. Metiéndome más en materia, porque esa era la primera parte de mi análisis, bueno, yo estaba diciéndoles que lo considero como una acción afirmativa porque ya tenemos entendido que hay una igualdad formal y una sustancial, ¿no? La formal es la que hemos aprendido siempre, todos somos iguales ante la ley y nos aplica igual la ley, de ahí la generalidad de la ley. Pero tenemos la sustancial que dice, pero hay ciertas personas que, vamos, por ponerme muy didáctica, hay personas que necesitan un bastón, y esa es la igualdad sustancial. ¿Por qué? Porque ella está coja y no puede caminar al mismo ritmo que los demás. Entonces, tú, Estado, tienes que hacer acciones afirmativas para emparejar a esa persona, ¿no? Esos vienen de postulados de la teoría política de John Rawls, ¿no? Les digo un poco el aparato crítico que tomé para elaborar esto. Entonces, ahí los pueden encontrar más de acuerdo en la teoría política de John Rawls, quien él es el que va a hablar más de la teoría de la acción afirmativa. Habermas también habla sobre lo que es igualdad formal y sustancial, y bueno, todos ellos pueden encontrar este tipo de conceptos. Ahora bien, yo lo considero esta acción afirmativa porque está emparejando a esta persona que tuvo una deficiencia en su infancia debido a causas que no fueron imputables a ella, pero que sin embargo pues había ahí un vínculo de filiación, ¿no? Y lo que hace también es muy interesante porque dice, el derecho nace para esta persona con su nacimiento, o sea que toma como fuente de obligaciones al hecho jurídico del nacimiento. Y dice, el reconocimiento sí, porque el reconocimiento sí ya es un acto jurídico. Dice, bueno, sí lo tomó en cuenta y hubo un previo juicio de reconocimiento de paternidad en este caso. Dice, pero en realidad nació y yo te estoy cobrando esa pensión desde que esa persona nació.
porque la obligación en sí nació con el nacimiento, para ser redundantes, de esa persona, porque la estoy custodiando yo desde que nace, y la obligación viene desde ese hecho jurídico que conocemos como el nacimiento, ¿no? Entonces es un análisis ahí muy interesante que está haciendo, se echa para atrás, los que hicieron las sentencias se van para atrás y quieren analizar todo el contexto, de ahí que yo también considero que es una interpretación sistemática y evolutiva. ¿Cómo es? Bueno, pues sí me escuchaban, ¿no? Estoy aquí echando un rollo y bueno, espero que me hayan escuchado y si no, ya, porque si no voy a abusar de su tiempo si me voy más para allá, me retrocedo. Pero a lo que voy, bueno, retomando, tenemos contexto de derechos humanos, dignidad, cómo están operando estas dos para elaborar sentencias, criterios, construir ahora el derecho. Y ahora sí vamos con lo fuerte, ¿no? Lo civil, lo familiar. Entonces dice, bueno, ¿por qué te voy a cobrar una pensión de tipo compensatorio pero retroactivamente, ¿no? Y ahí es donde explica y dice, bueno, porque tu obligación nació con el hecho jurídico del nacimiento, ¿no? Y ya después, bueno, se va a formalizar mediante el reconocimiento del hijo, ¿no? Por eso hay en este juicio, bueno, en esta resolución, previamente se exploró o hay un juicio previo de reconocimiento de paternidad. De ahí, pero lo que está diciendo es no me interesa tanto el reconocimiento jurídico, porque si lo empiezo a contar desde ahí me van a dar otras cuentas, ¿no? Me importa el nacimiento porque desde ahí estuvo desprotegido, y lo que yo estoy tratando, y es lo que les digo a mis alumnos, yo doy la materia de personas en el posgrado de la Facultad de Derecho allá en la UNAM, y lo que les digo es, aquí lo que estudiamos es a la persona, porque la que hace los actos jurídicos, la que promueve, la que echa a andar es la persona. Entonces la que más nos debe de importar, siempre les digo, es la persona, y todo el derecho que la cobija, les digo yo. Por eso tenemos una sola materia de personas allá en la especialidad de civil, ¿no? Porque tenemos que analizar todo el contexto de la persona y todo lo que la envuelve, porque ella es la que va a hacer los actos y hechos jurídicos que son fuente de obligaciones, como es la obligación alimentaria, ¿no? Para que vean cómo se va ensamblando el discurso, que es más lo que yo pretendo en esta exposición, porque considero que ya también la habrán visto más en otras sesiones y yo quise hacer este análisis más del discurso. Ahora bien, entonces lo que está diciendo aquí es, hay una responsabilidad que deriva de la filiación, que no me interesa, ¿no? A grandes rasgos, no me interesa si nació por matrimonial o no. Entonces que hay una filiación, hay alguien ahí que necesitaba esas obligaciones, cuidados parentales que les dicen, ¿no? Porque como bien lo decía la maestra, y recupero esa parte de su intervención, el niño es frágil, por eso lo cuidamos, por eso incluso le damos el estatus jurídico de una incapacidad natural de acuerdo al artículo 22 del Código Civil, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Tú todavía, por eso te doy una incapacidad jurídica que es graduable, tienes personalidad y puedes intervenir en el derecho, pero necesitas representación, porque tú eres frágil y aún no has desarrollado plenamente para ejercer tus derechos, ¿no? Y por eso se va y dice, y a los 18 años, ¿no? Tendrás capacidad jurídica de ejercicio plena, ¿no? Para que vean cómo está cuidando, ¿no? desde el ámbito civil, y por eso tenemos ahí los conceptos de representación, que es la institución jurídica auxiliar de la capacidad, ¿no? Y tenemos el concepto de personalidad más el de capacidad, que es atributo de la personalidad, ¿no? O sea, para que vean lo importante que son estos conceptos y cómo doctrinariamente lo estamos retomando para llevar a cabo una reinterpretación. Ahora bien, yo porque si no voy a abusar, ¿no? Entonces, dice, yo parto del origen de la filiación porque es la liga que deriva de un vínculo paterno o materno, y de ahí es cuando puedo retrotraer, ¿no? Los efectos debido a que se generan desde que nace el menor, que es el acreedor alimentario, que en el futuro, bueno, será ya mayor de edad, pero de todos modos estará legitimado, ¿no? Y ahí el estudio de la legitimación, les recomiendo si pueden lo leer, porque no lo hago yo. El estudio que hace de la legitimación y cómo juega con el concepto de representación, de capacidad y de legitimación, que no es lo mismo que estos. Legitimación, a grandes rasgos, es la calidad o condición con la que interviene una persona en un acto jurídico. Es decir, si tú no eres dueño de la casa, a menos que tengas un poder de dominio, no la puedes vender, porque no tienes calidad o condición de dueño, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es tu legitimación? ¿Cuál es tu vela en el entierro para tu mayoría de edad? Venir, ¿no?
y pedir una pensión retroactivamente. O sea, hace un estudio ahí de legitimación. Dice, bueno, normalmente estamos acostumbrados a que la pensión la pidan por la representación porque hay un menor de edad, pero en este caso ya no, entonces tengo que hablar de legitimación. ¿Qué calidad o condición tienes tú? ¿No? Bueno, si puedes, y entonces hace un análisis muy interesante, pero dice, pues sí, porque hay filiación, ¿no? Y ahora sí que lo que se debe se paga. Y claro, hace un análisis muy interesante porque lo que dice es, bueno, si la persona no tenía idea que tenía un hijo, pues vamos, ¿no? Pero si la persona estaba consciente, y eso es lo que estás accionando ahí, ¿no? Si tú estabas consciente, tú dejaste desprotegido a un menor y no te importó y no lo buscaste ni hiciste lo necesario para proveer lo necesario cuando tú sabes que es frágil y necesita la atención, ¿no? Eso es lo que está haciendo, y de ahí que construye el discurso de cómo legitimar a la persona en la acción procesal, algo que también me pareció a mí muy relevante, cómo está construyendo este discurso. Ahora, como ya les decía, bueno, va a enmarcar, ¿no?, la fragilidad del niño que va a repercutir en la adultez, ¿sí? Entonces, esto que yo les decía, ¿qué tal? A lo mejor no tuvo los recursos y quería estudiar alguna carrera más cara como es arquitectura, ¿no? Y no tuvo los recursos. O sea, realmente sí hablamos mucho de derechos humanos y hablamos mucho de derecho, pero sí, las condiciones materiales, que es también lo que está generando con este precedente en la Suprema Corte, tenemos que dar condiciones materiales para que los derechos humanos sean efectivos, de otra manera no lo hacemos. Por eso también construir una cultura en derechos humanos, eso también es parte de dar esta estructura material, ¿no? No puedo solamente condensarlos a nivel de catálogo normativo y decir, bueno, háganse solos, no. La verdad es que los construimos nosotros y se construye también con recursos materiales. ¿Cómo yo puedo hacer efectivo el pleno desarrollo de la personalidad de un niño si no tiene los recursos, si no está bien alimentado? Si llega con hambre a la escuela, y cómo quiero yo que dé su mejor papel en la escuela si tiene hambre, si está pasando a lo mejor frío, si hay problemas en casa porque mamá está muy presionada porque no lo puede mantener ella sola, ¿no? ¿Y dónde queda el libre desarrollo de la personalidad cuando el niño tiene una atmósfera así? Para que vean lo importante que es una interpretación sistemática y entender todo el contexto. De ahí que las consideraciones de esta resolución dijeran, bueno, también tengo que tomar en cuenta el contexto, ¿no?, para resolver. Entonces, eso también es muy interesante. Y desde mi punto de vista, bueno, ¿qué está haciendo para mí? Y aquí ensamblo con la primera parte que di, que igual no escucharon, pero la voy a ensamblar aquí. Bueno, está dignificando a la persona, ¿no? Estoy tratando de darle ese lugar y volver a reafirmar tu valor intrínseco, que no importa tu posición socioeconómica, tú vales y mereces un respeto, ¿no? Y valor por valor moral, no valor económico, a eso se refiere dignidad. Entonces, lo que está haciendo es vuelvo a dignificar a la persona mediante el filtro de la doctrina constitucional, que es lo que les decía, el cruce de caminos, que lo que se va a proyectar en la obligación alimentaria, ¿no?, o repercute en la obligación alimentaria. Bueno, y de ahí que diga, pues no, esta obligación no solamente se ciña a la mayoría de edad, ¿no?, sino que le doy efectos retroactivos para compensar a esa persona, y ahí viene la acción afirmativa, te doy tu bastón para que te puedas emparejar con las demás personas, ¿no? Ahí está la acción afirmativa inmiscuida en esta construcción de este discurso, si nosotros lo tomamos como en el sentido de la igualdad sustancial y formal, que es como yo la analicé. Y claro, bueno, ahí va a decir, bueno, va a adquirir este matiz compensatorio siempre y se va a hacer valoraciones de mala fe, que es lo que se decía. ¿Cuánto obstaculizaste el juicio de paternidad porque no querías la prueba, ¿no? ¿Cuánto la obstaculizaste? ¿Cuánto si estabas consciente o no de que habías tenido un hijo, ¿no?, y que lo dejaste tal vez desprotegido? ¿Cuánto no? Entonces también van a analizar mala fe. Y bueno, ya para ir terminando, para mí, desde mi punto de vista, yo hice este análisis mediante, apliqué bueno, en la interpretación hay la interpretación literal o declarativa, esa es una técnica que se llevaba con la escuela de la exégesis francesa, es muy clásico en ellos ver ese tipo de interpretación literal, en donde se buscan ahora sí que los sinónimos, ¿no? Esa es la literal. ¿A qué se refiere con capacidad, ¿no? ¿Y qué entendemos con, ¿no?, que es un poco yo lo que hice, ¿no?, la interpretación literal, que a referirme a los conceptos y buscar su significado, sus sinónimos también. Ese es un tipo de interpretación, y está la interpretación correctora, que puede ser extensiva o restrictiva.
doy más derechos o los restringo. Desde mi punto de vista, aquí dio más derechos y es una interpretación correctora extensiva la que llevaron a cabo. Y bueno, obviamente están haciendo este trabajo maravilloso. A mí me gustó mucho la construcción de la misma, pues por medio del criterio hermenéutico que incorpora el principio pro persona, ¿no? Lo que más le favorezca a la persona, porque de esa manera refrendo su dignidad. Ahí está la herramienta hermenéutica del principio pro persona, ¿no? Y esto implica que debo favorecer en todo tiempo a las personas dándoles su protección más amplia, ¿no? Lo que significa interpretar de una forma más estricta cuando se trate de una restricción o limitación de derechos y libertades, ¿no? Que está consignado, principio personal, el artículo 29 del Pacto de San José, y bueno, ya lo incluimos después con la reforma en el primero constitucional, donde también viene lo de igualdad, ¿no? Ese artículo primero constitucional es caballo de Troya y de batallita, ¿no? Para armar una argumentación, primero 14 y 16 son de cajón, ¿no? Entenderlos y analizarlos. Ahora bien, entonces lo que está haciendo ahí es una interpretación correctora que va a extender derechos, ¿no? Hasta la mayoría de edad, por eso la retroactividad, y lo hace mediante el instrumento hermenéutico del principio pro persona. Y también qué argumentos desde mi punto de vista son los que utilizaron al elaborarla. De la naturaleza jurídica de las cosas, que es un argumento naturalístico, donde se refiere, bueno, ¿por qué la alimentación? ¿Por qué la obligación alimentaria? ¿Cuál es la naturaleza de la misma? Aquí ya muy bien la maestra se los detalló. Qué bueno que empezó usted, maestra, porque les dio el antecedente, ¿no? de la importancia de los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ensambla y por eso está retomando ese argumento naturalista. Dice, bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los alimentos? ¿Por qué los quiero? ¿Y por qué sí se los debo de conceder retroactivamente? Bueno, porque estoy primero analizando cuál es la naturaleza, por qué me interesa proveer al menor, porque hice todo un artículo donde incluyo alimentos, ¿no? Y quiero atender necesidades materiales, ¿por qué? ¿Por qué? ¿no? Eso es lo que, uno de los argumentos que desde mi punto de vista utilizaron, ¿no? Y se fue a ver estos conceptos jurídicos, pero desde la forma de la naturaleza, ¿por qué están ahí jurídicamente? ¿no? Obviamente para ello analizó el contexto social histórico, que ya lo les decía yo, y bueno, por lo mismo aquí la técnica de interpretación pues ya se vuelve evolutiva, histórica, a la par de ser correctora, o más bien decanta en una interpretación correctora, y también pues ocupa sobre todo el argumento símil, ¿no? Si al menor se lo dan, pues también al mayor. ¿Por qué? Porque lo que me liga aquí es la afiliación y las obligaciones que nacen de la afiliación, de ese vínculo de los que descienden unos de otros. Entonces, hace ahí el argumento asímil, que se utiliza mucho para las interpretaciones extensivas, este tipo de argumento, y bueno, trata de encontrar las razones por las cuales determinada disposición se debe de aplicar a un hecho o acto jurídico diferente, ¿no? Entonces ahí es parte del análisis que hace, dice, bueno, ¿por qué sí alimentos al menor y por qué al mayor no? Entonces hace la inmersión de este argumento asímil, ¿no? Y bueno, al final lo que hace es dar una aplicación de la norma que no estaba prevista para este caso, ¿no? Que no estaba previsto una pensión de forma retroactiva, pero ya haciendo una interpretación sistemática, evolutiva, ya ahora sí que filtrada por principio pro persona, interpretación conforme, pues bueno, concedo y construyo el discurso, ¿no? Y digo, sí, y aplicando argumentos símil, sí procede, ¿no? Digo, aquí yo lo estoy resumiendo realmente mucho, pero de hecho anda el video de la proyectista, transmitieron en vivo, la proyectista que fue una de las que elaboró esta sentencia. Yo de ahí tomé la referencia para hacerle yo este análisis del discurso, más bien, que es más de mis líneas de investigación, que es lo que yo hago. Como escucharon, yo soy la vicepresidenta del grupo de argumentación y retórica jurídica, y lo que hacemos es el análisis del discurso jurídico, ¿no? De qué herramientas estamos utilizando, que también ya logramos hacer un programa de estos con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para la redacción de sentencias con magistrados de lo familiar, ¿no? Es uno de los proyectos ahorita que también traemos, y es otra óptica desde la cual analizar pues esta resolución, que a mí me parece buena
siempre hay defectos, siempre traen cosas, siempre cuando algo se aplica empiezan a salir los defectillos, siempre es como en el matrimonio, uno se casa súper enamorado y ya en la marcha sale, ¿no? Hasta adquiere mayor dimensión la otra persona, ¿no? Por eso yo lo digo a mis alumnos que es como una compra de corpus, porque no saben qué dimensiones adquiere la persona en unos años, ¿no? Pero bueno, lo que voy es, sí, todo en la práctica va dando otros matices y otras problemáticas. Obviamente esto está en construcción y claro que a lo mejor pueden venir problemas o no y puede tener un mejoramiento este criterio, pero vamos, ya es un presente y el análisis de argumentación es muy interesante. Yo les invito que si pueden lo lean, busquen una versión resumida para que busquen el tipo de argumentos, eso es muy interesante verlo y ver si les cuadra o no. A mí sí me cuadró, pero a lo mejor ustedes digan, no, como que utilizó mal esto, ¿no? Entonces también es válido criticar, ¿no? O sea, de ahí construimos más. Este fue para mí mi análisis, espero no irme muy rápido pero bueno, yo no quiero abusar de su tiempo, les agradezco muchísimo su atención y por mi parte sería todo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, es muy interesante porque finalmente todos los hijos dentro o fuera del matrimonio tienen los mismos derechos, ¿no? Sí. Y muchos jóvenes, desgraciadamente, cuando no son reconocidos y después tienen que ir a un juicio para este reconocimiento, a través de una prueba de ADN, y tienen que estudiar, son mayores de edad, tienen buena conducta y van a estar en la universidad, tienen que truncar sus estudios.